proceso de envejecimiento y todo lo que ello conlleva, ¿no? Esto me lleva a recordar un mito, un mito de Titono, que justamente Aurora, de la mitología griega, enamorada de un mortal, que era justamente Titono, le pide a Aurora a Zeus pues que se lo mantenga vivo, porque está enamorada de él. Zeus le concede ese deseo, pero después Aurora se arrepiente porque Titono es eternamente viejo. Viejo y viejo y viejo, pero no muere, envejece eternamente y sigue envejeciendo y envejeciendo. Se le olvidó el detalle a la mujer, cosa rara, que a una mujer se le olvidó un detalle de esos, pedirle aparte la juventud, ¿verdad? La juventud que hasta el momento no es posible mantenerla. Quizás podamos envejecer mejor, quizás podamos envejecer con mayor calidad de vida, pero retrasar el envejecimiento, llegar a la inmortalidad, impensable, por supuesto. De esto y más cosas vamos a hablar justamente con la especialista, que es la geriatra, la doctora Karina Arellano, que está en el Hospital Ángeles, y de las demencias, y del Alzheimer, y de otras cosas que tienen que ver con la tercera y hasta cuarta edad. No sin antes agradecer a la gente que hace posible este programa, que es justamente Iván y a Éter, a las demás personas, a Lisbeth, por supuesto, a Obando, y a nuestros invitados, que aquí tenemos a un invitadazo que ahorita nos va a platicar sobre una actividad que tiene que ver con los coches de colección relacionado con el Congreso de Pediatría que se va a realizar próximamente. Doctora Karina, bienvenida con nosotros a Heraldo Salud. Buenos días, pues estoy muy contenta de que me hayan invitado, es un gusto estar con ustedes. La doctora Karina está, pues no sé si ahorita a mitad del programa nos va a pedir tiempo para empezar a lactar a su bebé, porque está en puerperio la doctora, y lo traigo muy frecuente, muy reciente esto. Gracias. Porque la semana pasada también te platicaba, Karina, y les platico a ustedes que nació mi nieta. Un abrazo, por supuesto, a todo el Hospital Ángeles, a todo el personal, al doctor Guijarro, al doctor Lezama, al doctor Ricardo Acosta, a la doctora Corona, a todo ese equipo, al Hospital Ángeles Cunero, recuperación, quirófano del Hospital Ángeles, al ingeniero Canales, por supuesto, por todas las atenciones. A nosotros nos fue muy bien ahí en el Hospital Ángeles en la atención de cesárea de nuestra hija. Y ahorita coincidentemente me estás diciendo que tu bebé, tu varón, 3 semanas. 3 semanas, Doc, apenas. 3 semanas, ya tiene nombre. Ya, se llama Francisco Agbal. Madre santa, qué padre. La doctora Karina, la verdad, se siente el ambiente así de oxitocina y a prolactina, todo esto de la lactancia. Gracias y felicidades por tu bebé, Sí, Karina. gracias. Es una gran bendición seguramente para ti, para todos nosotros. El hablar justamente de lo contrario. Si un niño está en desarrollo y crecimiento, todos sus sistemas celulares, sus sistemas de tejido, sus sistemas orgánicos están dedicados justamente a crecer y a desarrollarse. Pero llega un momento en que, no sé, tú me dices a partir de los 40 años, en que ese sistema de crecimiento y desarrollo se detiene y entran en acción prácticamente día con día los sistemas de reparación biológicos del ser humano. ¿Es así? Sí, bueno, por ejemplo, a los 40 años, pues sí podemos hablar, pero más a partir de los 50. Es cuando empezamos ya como a sufrir esto, bueno, no sufrir, pero sí los procesos fisiológicos cambian drásticamente, principalmente la memoria. Entonces, eso nos notamos en que, por ejemplo, si queremos entrar a un curso de otro idioma o aprender otra nueva, pues alguna habilidad, ya se nos dificulta un poquito. No sé si hemos escuchado a alguna gente ya de 50 años que dice, pues es que ya es más lento todo el procesamiento de aprendizaje. Sin embargo, sí se puede llevar a cabo exitosamente sin ningún problema, pero ya va a tener o nos va a requerir mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor concentración. ¿Por qué? Porque nuestras multitareas como que se van haciendo reducidas. Ya no podemos hacer multitareas de que sí, voy en el coche a lo mejor y bueno, aunque está mal, pero puedo hablar por teléfono, estoy cocinando y estoy pendiente de la tele, estoy pendiente que va a venir X persona. O sea, como que eso se va restringiendo un poco. Entonces es lo que notamos, pero pues en cualquier edad sí podemos seguir aprendiendo y seguir adquiriendo nuevas habilidades. Este asunto de las neuronas espejo y del crecimiento neuronal,
de la reparación, por supuesto. Pienso yo que también llega un momento en que puede haber destrucción de neuronas con la edad, es decir, se van degenerando, ya no es la misma capacidad de reparación de nuestro cerebro. Pues hay varias teorías. Mire, la que más se ha aceptado es que más bien las sinapsis son las que tienden a disminuir. O sea, las sinapsis son esas conexiones entre neuronas. Entonces, como que esa densidad de conexiones tiende a ser menos. Entonces, ese es como el problema. También por ahí nos dicen que hay apoptosis, o sea, que se mueren las neuronas, pero como que no es tan aceptado. Más bien que se pierden las sinapsis. O sea, el envejecimiento es inevitable. Sí. Es Sí, inevitable. sí, sí. No hay una manera, no hay un método hasta ahorita probado que nos pueda alargar la vida, por supuesto, mucho tiempo, o que evite el envejecimiento. O sea, por más cirugía plástica, por más pomadas, por más cremas, por más medicina estética, es inevitable desde el punto de vista científico. Sí, por más vitaminas, ¿no? Que luego dice, denme, porque les encanta a los adultos mayores pedir vitaminas. Entonces, por más que nos tomemos, no hay medicamento que empecemos con que alargue o que nos dé longevidad. Entonces, pero hay toda una industria, doctora Karina, sí. una industria de medicina del rejuvenecimiento. Sí, sí, sí. Creo que es prácticamente novedosa. Y la cirugía plástica ni se diga, ¿verdad? Sí. Con tal de enmascarar los efectos de la edad. Sí, exacto, pero pues es algo inevitable, como bien lo dice, o sea, es parte del proceso de vida, así como crecemos, nos desarrollamos, pues tenemos que envejecer, y eso no es algo malo, o sea, eso es como algo que decimos, chin, pues ya nos toca el declive, ya llegué a los 60, y ahora ¿qué me espera? O sea, no, al contrario, tenemos que decir, es una etapa de oro muy valiosa porque tenemos ya experiencias y podemos seguir aportando y debemos seguir aportando, somos como la etapa más sabia, ¿no? Que puede dirigir a las demás generaciones y dar el ejemplo. Entonces yo les digo, disfruten porque como usted lo dijo, no cualquiera llega a esa edad. Y lo que nosotros pretendemos como geriatras es que sea un envejecimiento exitoso. O sea, como quitarnos de la mente pues un abuelito a lo mejor en cama, un abuelito achacoso, y eso lo podemos seguir haciendo desde ahorita, desde los 40, 30, bueno, desde los 20, o sea, nuestros hábitos tienen que cambiar para llegar a ese envejecimiento exitoso, que todos queremos como esos logos que nos dan de pues una familia, unos abuelitos felices que están con sus nietos, quien tiene nietos, habrá quien no tenga nietos y también es un envejecimiento exitoso porque salen, son independientes. Eso se va a manejar de acuerdo a la independencia. Si yo soy capaz de hacer mis actividades básicas diarias, por ejemplo, comer, trasladarme al baño, a lo mejor salir a tirar la basura, o sea, si eso puedo hacerlo solito, sin ayuda de nadie, eso es independencia y eso se considera que es un envejecimiento exitoso. Entonces, para llegar a eso necesitamos estar muy activos, cuidar nuestra alimentación, obviamente nuestros hábitos de lectura y todo lo que vamos a platicar ahorita para que podamos conseguir a llegar a esa meta. Ejercicio Sí. regular, comer Sí, sí. bien y dormir bien Sí, exacto. nos pueden ayudar a envejecer mejor. Sí, por supuesto. La alimentación, yo pondría la alimentación y la actividad física en primer plano. O sea, la alimentación, sabemos que en México nos encanta todas las harinas, las grasas. Entonces, pues aquí en Torreón, las deliciosas gorditas laguneras que no conocía hasta hace un año y medio. Y pues todas esas delicias culinarias pues nos atrapan. Entonces es difícil como decir, en mi plato del buen comer, tanto desayuno, comida y cena, tiene que haber verduras, por ejemplo. Entonces es muy difícil adquirir ese hábito, pero tenemos que hacerlo. Entonces, las verduras, la dieta mediterránea, que está muy de moda, que son los granos, las verduras, las leguminosas, y muy poquitita grasa. Sí se vale las carnes, de hecho es muy saludable que comamos pollo, pescado, porque de ahí tenemos pues nuestra fuerza muscular, nuestra musculatura, que nos va a permitir caminar, hacer nuestras cosas del día a día. Y la segunda, que yo creo que es también de las más importantes, es la actividad física, ¿no? Pues el subir las escaleras en lugar de usar el elevador, el de caminar un poquito más en el estacionamiento, o sea, cosas muy simples que podemos hacer todos los días. Tú acabas de decir algo muy claro, cosas muy simples, pero en ninguno de lo que acabas de decir mencionaste ninguna pócima mágica. No, porque... Ni agua bendita, ni el agua de la juventud, ni el elixir de la eterna juventud, ni la píldora de la felicidad. No mencionaste nada. Sí, no, nada de eso mágico. Y el terreno afuera está lleno de eso. Que te prometen no envejecer, te prometen morir dentro de 200 años. Y no es cierto. Sí, mucho dinero que se va y se invierte en eso, que usted dice en terapias alternativas. Como le digo, mire, por ejemplo, algún suplemento alimenticio, ¿no?
de que le cuesta la latita 45, 50 pesos, le digo, pues mejor en que se va a comprar 3 latitas al día, mejor se compra su buen filete de pescado, de pechuga de pollo, sus verduras, y es muchísimo mejor que estar gastando en cosas industrializadas. Obviamente habrá prescripciones que sí lo ameriten, pero pues la regla general es de que una alimentación sana pues está al alcance de todos. Oye, Karina, a ti como geriatra, ¿qué te suena o qué impresión te da este asunto de la medicina regenerativa en el sentido de las inyecciones de sueros multivitamínicos, células madre, en fin? Y yo las células madre las tengo identificadas como algo muy científico, muy de laboratorio, y digo, bueno, si las células madres tienen una capacidad de reproducción que, dicho entre paréntesis, si nosotros ponemos en un cultivo, en un laboratorio, células de cualquier embrionarias, por ejemplo, o de cualquier tejido adulto, esas células se van a duplicar y a replicar hasta cierto momento, ciertas generaciones. Y después de 4, 5, 6 generaciones, tienden a suicidarse, por llamarlo de alguna manera, o a morirse. Es decir, ni las células controladas, bien alimentadas en un laboratorio, son eternas. Se mueren tarde o temprano, ya no se pueden seguir duplicando, aunque el científico o el investigador les ponga de comer todo un ambiente perfecto para hacerlo. Ellas solas dicen, hasta aquí llegamos. Y sin embargo, surge este tipo de medicina regenerativa y no sé qué tan serio sea el asunto, Karina. Pues sí, como bien lo dices, son cuestiones in vitro, ¿no? Que vemos en un laboratorio, y ahorita que estoy haciendo la maestría en investigación, pues estoy muy de la mano con todos los procesos de laboratorio. Entonces vemos que a lo mejor sí se puede ver en animales o en otros modelos experimentales, pero en humanos no hay nada científicamente comprobado. O sea, generalmente se quedan ahí en esa línea de investigación, y habrá cuestiones en que sí, las investigaciones son exitosas, pero la mayoría es que necesitamos más estudios, y sobre todo estudios en humanos, que eso no se ha llevado y no se ha concluido de que sea algo benéfico para el humano. O sea, se ha quedado en que es in vitro y en modelos experimentales. Entonces, científicamente yo no puedo recomendar ningún modelo de células madre, ni ningún de sueros de vitaminas, sobre todo que también nos encantan los sueros vitaminados, ¿no? Cuando ya está que le falta el apetito, que ya no tiene ganas, que está muy así decaído, ponle un suero vitaminado. O sea, ni sabemos qué tal si tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y le estamos metiendo líquido de más que no necesita. Entonces también eso es, pues no es como tal a la ligera un suero vitaminado, ¿no? Es cierto lo que acabas de decir. O sea, si el envejecimiento es un proceso, no es una enfermedad como tal. Pero bueno, tarde o temprano se van asociando a enfermedades, ¿no? O sea, pienso yo, enfermedades crónico-degenerativas, justamente, como los infartos, como la presión arterial, como el cáncer, y como lo que vamos a hablar ahorita, que es justamente una enfermedad crónico-degenerativa típica de los pacientes de la tercera edad, que es el Alzheimer, y una de sus complicaciones terminales, que es la demencia. ¿Estoy así bien? Así es, sí. Sí, bueno, el Alzheimer es una enfermedad, o sea, per se, en donde involucra pues la memoria y otras alteraciones cognitivas, y tiene etapas, son 7 etapas las que se conocen. Entonces, pues sí, lo terminal pues es la demencia. Karina, pero todo el mundo tenemos miedo a ese asunto de no saber quiénes somos, y de empezar a vagar por las calles y no poder hilar una conversación con otra persona y no reconocernos. Está aquí con nosotros el doctor Barocio, que nos va a acompañar ahorita con un tema de los autos, justamente los autos clásicos, ¿verdad? Los autos clásicos, y es algo aterrador, la demencia. Si el Alzheimer es aterrador, bueno, agregarle todavía ese asunto de la demencia. Hay ciertas diferencias. A veces pensamos en demencia y locura, y hasta le agregamos esquizofrenia. ¿Nos puedes definir más o menos qué diferencias hay? Sí, cuando decimos demencia, pues antes era así de que está demente, pues es algo que suena mal, ¿no? O sea, está demente es de que ya tiene alguna alteración psiquiátrica muy grave. Entonces, la demencia se ha catalogado así como una enfermedad, pues no propia del adulto mayor, pero sí que se presenta en adultos mayores. Pero para hablar de demencia, para entenderlo, para que alguien tenga demencia, tuvo que haber tenido un deterioro cognitivo leve, es decir, una alteración de memoria que fue incipiente, que fue poquita. Por ejemplo, empiezan con pequeños olvidos
de dónde dejé las llaves, no sé, bajé a la cocina pero no me acuerdo a qué, abrí el refri y ya no supe qué iba a agarrar. O sea, cosas que acaban de pasar, nosotros le decimos memoria episódica, que apenas me dijeron o que me acaban de decir a qué hora es mi cita y se me olvidó. Entonces nos puede pasar a cualquiera, o sea, eso sí es indudable, no hay que espantarnos. Pero cuando son frecuentes y cuando alguien más se da cuenta, o sea, generalmente es con quien vive con nosotros. Si vivimos solos, pues sí es más difícil. Pero pues generalmente el hijo, el esposo nos dice, oye, como que ya se te va el avión como muy seguido, ¿no? Que la referencia del familiar es la que hace que vayan a consulta. Porque muchas veces se normaliza de que pues sí, se le va, pues es la edad, ¿no? O sea, ya se le olvidan las cosas, se le van las cabras. Pero pues no, o sea, no es algo normal del envejecimiento. En el envejecimiento sí se pueden olvidar cosas, pero no tienen que ser recurrentes. Y si, por ejemplo, yo olvido algo, no sé, en un ratito tengo que recordar lo que hice. O me puedo ayudar de una agenda, de notas, etcétera, pero no deben de ser todos los días. Eso es como la diferencia. El deterioro cognitivo leve es eso, que empiezan pequeños olvidos, sobre todo de memoria episódica, que es lo que les comento, lo que acaba de pasar, lo que me acaban de decir. Y ya cuando es un deterioro cognitivo mayor, ya hay más alteraciones, por ejemplo, en memoria de trabajo, de que ya no me acuerdo cómo hacer cierta cuestión que yo hacía con facilidad, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo podía hacer resúmenes, ya no puedo hacerlo, o sea, como que ya es más evidente y ya estoy dependiendo de más personas. Eso ya es un deterioro cognitivo mayor o sinónimo de demencia. Y la demencia puede tener muchas caras. La más frecuente en México y en todo el mundo es Alzheimer. Pero pues es una demencia, por ejemplo, vascular, que les dan las embolias, que son los infartos vasculares cerebrales, también llevan a demencia. Lo que se llama microinfartos ahí en el cerebro. Ajá, exacto, ¿no? Los microinfartos o los grandotes también. Sí, sí. Entonces, esos pueden llevar a demencia, que es la segunda causa común. Y la tercera es mixta, o sea, que tengan Alzheimer, demencia vascular. Y otros tipos de demencia más raras, pues son demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, cosas más extrañas. Pero lo más frecuente en México y en el mundo es vascular y Alzheimer. Pero tú mencionaste algo que tiene que ver con la edad. Es decir, difícilmente podemos encontrar un paciente con demencia menor de 40 años. Sí, difícilmente, pero sí hay casos. Por ejemplo, puede ser Alzheimer de inicio temprano, que es, pero de son la minoría, ¿no? Sí, son la minoría. ¿Y cuál es la edad promedio de los que ustedes ven como geriatras, que ves a los 80 años? No sé, ¿cuál es la edad promedio más o menos? De aparición de la demencia. Bueno, de aparición de memoria, que empiezan con pequeñas fallas, pues a los 70 años, que empiezan con pequeños olvidos. Pero pues el Alzheimer se puede empezar a ver desde los 65, es la edad promedio de aparición. ¿Hay factores que predisponen a este tipo de problemas? No sé, pienso por ejemplo en los boxeadores, Karina, pienso en los pacientes en los que se están golpeando con fútbol americano en la cabeza, en el alcohol, en el tabaco. ¿Eso favorece la aparición de este tipo de problemas? Pues el de los golpes, de los boxeadores y todo, más bien sí serían para eventos vasculares, por ejemplo, las contusiones, pero para Alzheimer propiamente no, eso no condiciona. Lo que sí para Alzheimer son factores cardiovasculares, dice hipertensión, por ejemplo, ese es el principal para Alzheimer. Cuando nosotros somos hipertensos de larga evolución y mal controlados, ya nos dio en la torre el frontal. O sea, el cerebro está dividido en varias partes, la parte de enfrente del cerebro se llama frontal y se ha visto que la hipertensión afecta a esa parte frontal. Entonces, la memoria, que es toda la ejecución. O sea, por ejemplo, el que yo me preparo para un viaje y mi maleta tiene que ir, pues mi ropa, mis cosas de higiene, etcétera. Eso es ejecución, que yo planeo. La planificación se va perdiendo. Y eso, por ejemplo, la hipertensión, diabetes, ni se diga, también es un factor de riesgo. Tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hiperlipidemia, el LDL alto, que es una forma de colesterol, el colesterol malo alto también es una forma. De hecho, la investigación que estamos haciendo está enfocada en factores de riesgo prevenibles, porque como sabemos que no hay una cura, pues tenemos que ocuparnos en prevención. Entonces, lo que les decía, una vida saludable es quitar esos factores de riesgo, que pues es no tener tener la hipertensión controlada, la diabetes controlada, hacer ejercicio, la buena dieta, que son los principales factores de riesgo. Y uno que sí podemos hacer es la educación.
O sea, la educación también se ha visto, entre más años estudiemos, mejor nos va en la cognición. Ahora, si por ejemplo, pues hay adultos mayores que nos escuchan y generalmente pues tienen la primaria, lo que podemos hacer es tener aprendizaje. Aprender, les decía, otro idioma o estar ejercitando las actividades de la mente, como hacer crucigramas, lecturas, escribir. Ya el adulto mayor como que no escribe, entonces yo les digo, escriban, o sea, pueden ver una película y escribir un resumen, o escriban un diario, o escriban anécdotas, o sea, el escribir fortalece mucho la memoria y eso es algo que dejan de hacer. Sí, yo tengo pacientes así de la tercera edad que practican la poesía. Claro, lo hacen en forma empírica, no son expertos, por supuesto, no son poetas profesionales, por llamarlo de alguna manera, pero como terapia ocupacional y como muchas cosas de asociarse y de echar a andar esa mente, la imaginación y las metáforas, en fin, pues los hace felices. Yo tengo mucho miedo, doctor Barocio, doctora Arellano, al paciente senil solo. ¿Eso influye en algo? ¿Los empeora, digamos, y no previene, digamos, el paciente que ya tiene indicios de demencia y de Alzheimer, sobre todo de demencia, y encima está solo? ¿Los confunde o se deprimen? No, ¿empeora la situación? Sí, de hecho sí previene, fíjese, un estudio nuevo ha dicho que gente que tiene más amigos, que los vecinos le hablan, que sale a tomar el té, el café, tiene menos riesgo de desarrollar demencia. Entonces sí, la sociabilidad... Eso me gustó. O sea, el paciente que está acompañado se enferma menos en ese sentido de la demencia. Sí, sí, se ha visto que, le digo, entre más red de amigos, o sea, que vayan al cumpleaños, que vaya una vez a la semana a pasear o lo que sea, socialmente, que esté socialmente activo, eso le ayuda a prevenir la demencia. Eso se ha visto recientemente. Entonces, pues sí, la soledad es algo malo que tenemos. Por eso no es suficiente como ir cada fin de semana. Les decía a mis familiares, a mis pacientes, pues aunque las videollamadas, o sea, ya hay tanta tecnología que si no puedo estar ahí, pues una llamadita, una videollamada, porque eso va a ayudar mucho a la cognición. Hicieron un estudio de pacientes de la tercera y cuarta edad y les preguntaron cuáles eran las cosas que querían cambiar y el 25% respondió de pareja. Solamente el 25%. Solamente. La segunda respuesta fue ahorrar más. Se arrepentían de no haber ahorrado tanto dinero o más dinero. Y la tercera también se arrepintieron de no haber tenido más actividad sexual. Okay. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar para seguir platicando con la doctora Karina Arellano. Y vamos a platicar con el doctor Barocio sobre un evento que se va a realizar próximamente. Está usted en La Voz de la Salud. Continuamos platicando con la doctora Karina Arellano. Estábamos con el asunto de la demencia, de cómo se puede prevenir y de si hay tratamiento, doctora Karina, que eso es también algo que nos preocupa. Bueno, hay momentos en que uno está consciente de que está en ese proceso de la demencia del paciente. Es decir, ¿sabes qué, doctora Hernández? Tú estás empezando con demencia. Híjole, mano, eso, pues, mucha gente se ha quitado la vida. Sí, pues el dar la noticia es lo más difícil al paciente, porque pues es cuando tiene deterioro cognitivo leve y está pues plenamente consciente de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces es su derecho el conocer su diagnóstico. ¿Por qué? Porque es importante que él vaya como vislumbrando pues su futuro. Nosotros le decimos, aunque suene duro, pero pues si a uno le diera esta enfermedad, pues nos gustaría expresar cómo quisiéramos que fuéramos tratados en un futuro. Por ejemplo, a mí me gustaría que siempre me pusieran mi perfume favorito o siempre me vistieran elegantemente para comer o etcétera. Entonces, muchos pacientes pues sí, cuando reciben la noticia, pues obviamente es tristeza y mucho enojo. A veces pues es rechazar el diagnóstico y ver a algún otro médico, porque pues no es sencillo. Y sobre todo lo que yo les siempre aconsejo es que se pongan a leer o a ver películas o les facilito como material para que conozcan la enfermedad. Porque si desconocemos, pues nada más estamos imaginando un panorama pues aterrador, pero generalmente les digo, el paciente que tiene demencia pues no sufre, no la pasa mal, no tiene dolores.
los que pueden pasarla mal y sufrir esto, como la pérdida, son los familiares, ¿no? El ver que su ser querido pues está olvidando su identidad, él está olvidando sus cosas, pero el mismo paciente, pues les digo, por ejemplo, un cáncer o algo más terminal o alguna otra enfermedad o dolencia, pues es terrible, pero la demencia no te hace sufrir. No hay tratamiento para esto. No hay tratamiento, desafortunadamente hay muchos ensayos clínicos, pero que no han demostrado ningún tratamiento curativo ni reversible. Cuando ya se diagnostica, pues ya no hay más que hacer, solamente hay tratamientos que sí pueden prolongar la evolución de la enfermedad, es decir, por ejemplo, si el Alzheimer tiene una evolución promedio de 10 años, de una etapa de la más leve a la más severa, el medicamento que se le da, pues puede retrasar esa evolución, hacer a 15 años, ¿no? Y hay tratamientos para síntomas conductuales, por ejemplo, la depresión, cuando hay ansiedad, puede haber alucinaciones, puede haber irritabilidad, entonces insomnio, entonces para todo eso pues hay tratamiento para que pues la pase lo mejor posible el paciente. Tú hablaste de un tiempo más o menos de evolución de 10 años, desde que a una persona se le diagnostica que tiene inicio de demencia hasta el grado que tú platicaste, el 3er grado, más o menos ¿cuántos años lleva? Sí, aproximadamente son 10 años, pero eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, la escolaridad. Un paciente que tiene mayor escolaridad se le va a diagnosticar mucho más a una edad, por ejemplo, a los 80 años. ¿Por qué? Porque su reserva cognitiva es mayor, entonces él puede pues, pasar como desapercibido el diagnóstico, porque su reserva cognitiva es capaz de que hace las tareas que se le asignan sin que el otro se dé cuenta. Entonces, pero un paciente con menor escolaridad, pues sí es más a notar. Por ejemplo, pues pacientes que no saben leer y escribir, se da mucho en amas de casa, es más en mujeres. Entonces, en ellas como que el diagnóstico es más a temprana edad, pero la evolución en promedio son 10 años. Y como dices tú, no hay un tratamiento, no hay manera de evitarlo al 100%, pues quizás retrasarlo un poco con los hábitos favorables, y el diagnóstico es clínico. Sí es clínico, pero también nos ayudamos de imágenes, entonces generalmente les mandamos a hacer una resonancia magnética cerebral, que es un estudio pues inocuo, solamente los que no se pueden hacer este estudio de resonancia son pacientes portadores de marcapasos, o alguna colocación del lente intraocular, porque pues son ondas magnéticas, entonces a ellos se les da alternativas de una tomografía u otro estudio, pero pues lo mejor es la resonancia magnética. Ahí medimos volúmenes cerebrales para ver si es Alzheimer o es otro tipo de demencia, porque pues les digo, también puede haber demencia frontotemporal o vascular, y pues ya dirigir, pero el tratamiento para cualquier demencia, llámese vascular, Alzheimer, cuerpos de Lewy, no hay tratamiento para ninguna. Y hay muchos esfuerzos por las farmacéuticas, pero generalmente, pues no, o sea, desafortunadamente no se ha dado ninguno con éxito. ¿De qué mueren los pacientes con Alzheimer y con demencia? De complicaciones de postración de cama. O sea, ya cuando estamos en la etapa 7 del FAST, ya el paciente está en cama, está postrado. Entonces, pues tiene, por ejemplo, úlceras cuando no se le mueve, entonces se pueden infectar, neumonías por broncoaspiración, cuando el familiar a fuerza quiere que coma y el paciente ya deja de comer porque ya no tiene apetito, ya no sufre por el apetito. Entonces le están dando de comer acostado y se puede broncoaspirar. Entonces, esa es una neumonía. O infecciones urinarias de repetición por el pañal, que no se cambia frecuentemente el pañal y entonces se empieza a acumular orina, heces. Entonces, eso facilita las infecciones y mueren de infecciones como primer lugar. Infecciones. Recuerdo de la estancia en terapia intensiva de nosotros, en donde ingresaron pacientes a terapia intensiva hace 20 años, arriba de 70 años, era insólito. Era una regañiza de decir, si amaneció un paciente en terapia intensiva que superara los 70, 80 o alrededor de, no era válido. No era válido, o sea, no, la terapia intensiva no está hecha para los pacientes ancianos, no está hecha para el paciente senil. El paciente de mayor de 70 años tenemos prioridad sobre los pacientes jóvenes menos de 70 años, y el de 70 años encima, déjalo pues, para ver si hay cama o no lo ingreses. Esa era una política, digamos, de ingreso
Hoy las cosas, por supuesto, han cambiado porque la calidad de vida de los pacientes de 70 años a veces es muy buena, ¿verdad? A veces, Sí. pues, Madre Santa, no parece, está entero este señor. Entonces eso ya no aplica, por fortuna, ¿no? Pero las cosas van cambiando con el tiempo. ¿Tú crees que el sistema de salud mexicano esté preparado o se esté preparando para atender a los pacientes ancianos? Pues en este momento, así como lo pregunta, no está preparado porque sí sabemos muy poquitos geriatras para la población adulta mayor, que es una pirámide de crecimiento que se está invirtiendo. Para el 2050, pues sí va a haber el doble de adultos mayores que ahorita. Entonces, pues el sistema de salud no se va a colapsar. Entonces, por eso hay políticas de salud pública para que los geriatras sean mayores, o sea, que crezcan el número, que haya más geriatras por año. Entonces, pues sí están saliendo de escuelas de geriatría más compañeros. Y pues esto hace que el alcance de la geriatría pues esté más en todo, por ejemplo, en la de salud, en el IMSS o en el ISSSTE o en salubridad, sea más a la mano. Pero en este momento no estamos preparados. Digo, en un futuro, pues a lo mejor yo tengo 34 años, ¿no? Cuando ya sea adulta mayor, pues todavía yo creo que no va a ser tiempo de que nuestro sistema esté preparado. ¿Y en el mundo cómo andamos? Por ejemplo, el más preparado es Europa, porque eso sí nos lleva 50 años de ventaja. O sea, tienen clínicas de fragilidad, el adulto mayor tiene seguro, su seguro está súper bien con todos los fármacos que necesita, hay visitas domiciliarias, hay casas de día, todo eso el gobierno lo ¿Los paga. viejos tienen buen acceso a los medicamentos? Sí, y tiene muy buena calidad. ¿Aquí en México? No, aquí no. Aquí, pues desafortunadamente no hay medicamentos. Por ejemplo, pues si uno batalla con un antihipertensivo común o básico en la canasta básica, pues ahí, pues sí, menos los de demencia. Por ejemplo, donepezil o memantina, que usamos mucho en demencia, no está al alcance. Me da pena ajena porque yo he visto en las farmacias de instituciones públicas como el Seguro, el personal trata distinto el surtimiento de esas recetas de los medicamentos hacia la población joven que al paciente senil. Lo maltratan como si fuera a pedir dado. No toman en cuenta que ese paciente senil ya pagó su pensión durante mucho tiempo, durante 30, 25 años, y estuvo abonando su dinerito semana tras semana, mes tras mes. Y después parece que está mendigando ese medicamento en la ventanilla y encima de que llega, lo maltratan al paciente, simplemente por el hecho de ser viejo. De ser viejo, y eso se llama viejismo, o sea, el decir, como lo que acaba de mencionar de la terapia, ¿no? O sea, por la edad ya no entraban, ahorita pues es más bien por la funcionalidad. Cuando nosotros damos o no un tratamiento a un paciente, por ejemplo, dicen, no, es que por la edad ya no es candidato a que se opere. Les digo, pues es que no es la edad, o sea, ahorita ya es la funcionalidad. ¿Qué significa? Si el paciente es capaz de hacer sus actividades, si es independiente, si él puede ir al súper, si él puede manejar, si él puede regar sus plantas, o sea, si él puede moverse, pues es un paciente funcional y por supuesto que va a tener las ventajas de una cirugía que de un paciente joven, o sea, tiene esas ventajas de que si es candidato, si hay que darle esa oportunidad o ese chance. Obviamente, pues valorando si tiene infartos previos, si tiene, pues se le da un riesgo quirúrgico, pero si es o no candidato a una cirugía va también muy de la mano con la función más que con la edad de un paciente. Sí, con la función, es decir, que el paciente tenga sus órganos, pues lo más aceptable posible, función renal, función hepática, función cardiovascular, etcétera, que esté controlado más que la edad. Y luego pasa al revés también, ¿no? En donde el paciente más o menos tiene 50 años, pero tú le haces una biopsia y el patólogo dice, pues esto corresponde a un paciente que tiene aproximadamente 80 años de envejecimiento vascular, por ejemplo, la aterosclerosis, ¿no? Donde, pues, ¿qué hábitos tiene, ¿no? Ha envejecido prematuramente desde el punto de vista biológico. Sí, por ejemplo, vemos adultos mayores. Pero la mayoría de adultos mayores longevos pues son delgados, han hecho su vida pues lo muy natural en la alimentación, se han estado moviendo, han estado haciendo ejercicio. Entonces tú dices, bueno, su historia de vida pues sí me dice por qué ha llegado a esta edad y también cómo se ve, o sea, llega caminando, llega a lo mejor él solo, él lleva sus fármacos, él sabe a qué hora se le toca. Cuénteme cómo le hizo, ¿no? Pues yo como bien, hago ejercicio. Y como decía, un paciente de 40 años a lo mejor con obesidad o con sedentarismo, pues por ejemplo los adultos mayores muy difícilmente, por ejemplo de 90 a 100 años,
son obesos. Desde el punto de vista de atención hospitalaria, estamos hablando con la doctora Karina Arellano, que está en el Hospital Ángeles. ¿En qué piso estás, doctora? En el cuarto piso, en el módulo 407. En el módulo 407, ahí está la doctora Karina Arellano, médico geriatra. Regresando a ese asunto de la atención a los pacientes, siento yo que desde el punto de vista asistencial es mejor garantizarle a los pacientes seniles próximos y los que ya están ahí una buena atención médica, buenos medicamentos que no falten, que tengan su geriatra a la mano, que no vino, está de vacaciones, no hay, está saturado el pediatra, el geriatra, y todas las atenciones de rehabilitación colaterales, la gerontología que tú me decías que también es una parte importante del cuidado. Yo preferiría eso a una ayuda económica mensual. Sí, ¿Tú qué prefieres como geriatra? Pues la red de apoyo siempre es lo que nosotros estamos buscando, que como decía, la soledad pues no sea como algún acompañante de ser viejo, ¿no? Porque pues ya cuando uno dice ya no me es útil, ya no tiene una vida laboral, ya no aporta, como que la gente se va alejando. Entonces esa soledad, esa falta de apoyo, pues sí es la que queremos alejar. Entonces un sistema de salud que defienda al adulto mayor, que lo respalde, que se sienta confortable, que se sienta incluido en la sociedad, yo creo que es lo que apostamos los geriatras, porque tenemos muy reducido nuestro cuadro básico, ¿no? A veces pues nada más nos dicen esto es lo que hay, y por ejemplo para la depresión, hay mucha depresión en adulto mayor y no hay muchas opciones, nos dan fármacos a lo mejor pues para jóvenes y eso, y para adulto mayor pues a lo mejor tiene efectos adversos. Entonces yo le apostaría a un sistema de salud que nos respalde con medicamentos y con estudios, porque a veces pues sí es necesario un electrocardiograma, una radiografía, y las filas, esperas pues son muy largas, y a nosotros nos gustaría verlo en un mes, en 2 meses, y a veces pues tienen que esperar hasta 6 meses o más, y ya pues no tienen más remedio que decir pues se lo hago por privado, ¿no? Y también eso es bueno cuando hay una red social, pues eso es lo mejor. Cuando hay familia que los acompaña y dice pues sí, ¿no? Lo que necesite, aquí estamos para apoyarlos. Entonces, esa red de acompañamiento es la que queremos. Los pacientes viejos necesitan dinero. Sí, eso es como muy importante tener, pues ya sea un seguro que los respalde o pues algún familiar también que los ayude. El envejecer te hace vulnerable, ¿no? En todos los sentidos. Sí, sí, por eso vemos más adultos mayores que están trabajando, porque pues ciertamente no vemos o no vislumbramos como un futuro. Y a veces es duro decir esto porque muchos adultos mayores dicen, no, pues con lo que me pagaban o así, pues iba al día, o sea, como que no podía ahorrar. Pero ahorita a lo mejor a nosotros nos toca ver hacia nuestra vejez y pues sí planear esto ahora que podemos. Y a los adultos mayores que pues, por ejemplo, tienen la pensión, muchos tienen nada más o sobreviven de pensiones gubernamentales. Entonces ahí es mucho más difícil un tratamiento, porque sí tenemos que idearnos a nosotros, les digo, bueno, pues vamos a dar prioridad, ¿qué es lo que necesitamos? Este estudio, el otro, entonces como que escogemos lo que más necesita en ese momento al paciente, porque nos limita mucho la cuestión económica. Cuando uno dice el paciente murió de muerte natural, ¿a qué se refiere en la tercera o cuarta edad? Pues la muerte natural no es más que un infarto al miocardio. Entonces, pues sí es que todos nuestros sistemas son senescentes, las células van seneciendo y muriendo. O sea, murió de viejo, que es como que quisieran decir de eso, ¿no? O sea, el paciente murió de viejo, no murió porque lo atropellaron o algo, sino que, bueno, 100 años, 110, creo que la paciente más vieja registrada hasta el momento 125 años o 120 años, y eso, en ese asunto hay muchos misterios y muchas falsedades, porque justamente por las actas de nacimiento, etcétera, pero hay gente que se jacta de que medita y que desaparece en la vejez, en fin, en los hindúes, pero todo eso está en el terreno de las leyendas, ¿no? Pero hasta ahorita no creo que... ¿Cuál es el paciente máximo que han atendido de edad? Nosotros aquí en la comarca 112 años. ¿112? Sí, fue una cirugía de hernia que estuvimos acompañando con la valoración preoperatoria y todo muy bien, todo Fíjate, muy bien. Pues ya es para un récord Guinness, ¿no? De 112 años.
¿Qué hizo esa señora para llegar a 112 años y todavía entrar al quirófano y salir bien? Pues eso es justamente lo que habría que preguntarle a los familiares. Seguramente comió bien, una vida quizás hasta de campo, menos estrés, durmió bien y algo de ejercicio, en fin, unos hábitos que a veces uno explica. Yo hice todo eso, doctor, y ni aún así aspiro a llegar a tantos años. Doctora Karina Arellano, médico geriatra, nos diste mucha información, nos das luz justamente de tu especialidad. Quiero entender que faltan geriatras. Sí, así es. Faltan muchos geriatras y también que nos conozca la población, que para qué estamos los geriatras, que ayudamos mucho a los adultos mayores. ¿Los gerontólogos qué son? Son licenciados en gerontología, pues ellos ven la parte psicológica, de enfermería, de terapia ocupacional, de acompañamiento, un poco de tanatología, o sea, nos ayudan mucho, son nuestros brazos derechos a nosotros. Es una parte complementaria, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Gracias, doctora Karina. La doctora Karina está en el Hospital Ángeles, en el 4º piso, médico geriatra. Esperamos verte pronto nuevamente por acá, Karina. Sí, felicidades por tu bebé, por tu puerperio, por tu lactancia, a tu esposo. La doctora Karina es de Puebla y espero que te arraigues en esta región, por supuesto, en todos los sentidos. Gracias a Central de Pie por ser nuestro patrocinador y gracias a usted, sobre todo, por escucharnos. Nos vemos la próxima, La Voz de la Salud. Muchas gracias.